Muy buenas, profesor, me presento, soy el estudiante Estupiñán Godoy Daniel Enrique, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, y esta es una exposición grupal de los cuales los siguientes integrantes de este grupo son los siguientes. El compañero Tenorio Castillo Lionel, mi persona Estupiñán Godoy Daniel, el compañero Boston Micolta Aldo y la compañera Angulo Godoy Génesis. En sí mismo, en este tema vamos a hablar en sí mismo sobre los métodos numéricos referentes a la derivación numérica. Vamos a hablar de las diferencias finitas hacia adelante, diferencias finitas hacia atrás y diferencias finitas centradas. Primeramente, hablemos sobre la derivación numérica. Así mismo, ¿qué es la derivación numérica? La derivación numérica es una técnica que permite en sí mismo calcular la derivada de una función. Eso más aún viene a ser lo que es con el tema o la asignatura de cálculo diferencial. Asimismo, la derivada de una función utilizando aproximaciones en lugar de realizar cálculos analíticos, y es muy útil en sí mismo cuando la función no se conoce como explícitamente, por así mencionarlo, pero se tienen sus valores en ciertos puntos. Por ejemplo, datos experimentales, en sí mismo datos lanzados al azar, para así mismo ver qué resultado nos brinda y si ese resultado nos conviene a una resolución exacta o a una resolución errónea. Asimismo, otro punto que hay que aclarar es que la derivada exacta es complicada o imposible de obtener, por eso es que se necesita de algún otro método, lo cual ayuda a que se haga o se obtenga una acercación al valor exacto en sí mismo al cual queramos encontrar. Primeramente, ¿qué son las derivadas y las diferencias finitas hacia adelante? El método de diferencias finitas hacia adelante se usa como la definición de derivada como límite. Hay que aclarar algo muy bien claro. La fórmula que se va a mostrar a continuación es una fórmula que se asemeja mucho a la fórmula de derivada por definición. Hay que aclarar algo muy importante, y es que la fórmula que se va a presentar aquí es una fórmula semejante a la fórmula de derivada por definición. En sí mismo, la derivada por definición viene a ser lo siguiente: f de f límite cuando h tiende a 0 de f multiplicado por x más h menos f de x sobre h. En sí mismo, esto viene a ser una cercanía o alguna semejanza exacta con la fórmula que se va a mostrar a continuación, que es la derivada de f por x sub i igual a f por x sub i más 1 menos f por x sub i sobre h, donde la derivada de f de x sub i es la derivada aproximada en x. F multiplicado por x sub i es el valor de la función en el punto de x sub i. F de x sub i más 1 es el valor de la función en el siguiente punto, es decir, x sub i más 1 igual a x sub i más h, y h es el paso o la distancia entre los puntos consecutivos. En sí mismo, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de utilizar esta fórmula? Primeramente, la ventaja es la simplicidad, ya que es fácil en sí mismo, tal como la derivada por definición. Es fácil solamente si se puede hallar o si se puede encontrar la manera de entender rápido la fórmula, porque en sí mismo con la fórmula se indica todo. Es fácil de entender y de implementar en cualquier lenguaje de programación o en cualquier estadístico. Segundo punto, la velocidad, ya que es eficiente porque solo se requiere de dos valores de la función, el valor de x sub i y el de x sub i más 1. ¿Cuáles son las limitaciones al respecto? Primeramente, una precisión limitada, que es una aproximación de orden 1, lo que significa en sí mismo que el error es proporcional a h. Si h es grande, la precisión disminuye. Otra limitación es la dependencia de los datos, ya que si los puntos son muy separados, o sea, h viene a ser muy grande, la derivada no puede ser precisa, entonces nos va a lanzar un valor un poco erróneo o un poco alejado de lo que queremos encontrar. Otro punto en sí mismo que queremos encontrar, o que se indica aquí mismo, es que solo se puede aplicar hacia adelante, no hacia atrás. No siempre es adecuado, ya que especialmente si se necesitan los valores de la derivada en el último punto de los datos, en sí mismo esto solamente puede ir hacia adelante, o sea, de un paso en paso.
¿Cuáles son los errores asociados asimismo a este tipo de método? Primeramente el tamaño del paso, o sea, el tamaño de la H, ya que yo mencioné hace unos instantes que si H es muy grande, el valor puede disminuir, o sea, mismo la respuesta, ya que un valor pequeño de H reduce el error de truncamiento, pero aumenta el error de redondeo. Otro comportamiento es el comportamiento de la función. Si la función varía rápidamente o tiene mucha curvatura, el método puede ser no preciso. Y como en sí mismo se mencionó anteriormente, se puede aplicar en física, ingeniería, ciencia, procesamiento de datos, etc. Pero en sí mismo esto es algo muy importante de aprender y algo muy importante que se puede llegar a dar en varios ámbitos o en varios puntos laborales. Esto es todo lo que puedo aportar. Muchas gracias y pasaré a mi siguiente compañero. Bueno, como mi compañera anteriormente mencionó sobre las diferencias finitas hacia adelante, yo voy a hablar sobre las diferencias finitas hacia atrás. Estas en sí vienen siendo una técnica usada en lo que son los métodos de interpolación y derivación numérica. A diferencia de las diferencias finitas hacia adelante, las diferencias hacia atrás utilizan en sí valores de la función que están antes del punto actual. Se definen usando la notación de diferentes puntos en sí. La fórmula de las diferencias finitas hacia atrás se usa para aproximar la derivada en utilizar la función en el punto x, y el valor de la función en y en el punto x, y anterior. La fórmula que vemos aquí se trata de la diferencia de la función f de x en el punto x, y. Esta fórmula se calcula restando el valor de la función en el punto actual f de x en el punto x, y menos el valor de la función en el punto anterior f x, y menos 1, y dividiendo entre h. Aquí la representa el tamaño de la función entre los puntos x1 menos x, y donde f de x es el valor de la función en el punto x, y. La función de f de x en el punto x, y menos 1 es el valor de la función en el punto anterior x, y menos 1. La función de h es la distancia entre los puntos. Ya, aquí tenemos un ejercicio donde, usando los mismos valores del ejemplo anterior, aproximemos la función de f de la integral 2. Ya, aquí se dice que hay que identificar los valores donde f de x en el punto 2 es igual a 5, f de x1 es igual a 3.5, y el paso de la función h es igual a x2 menos x1 igual a x2 menos 1.5, que da igual a 0.5. En el siguiente paso aplicamos lo que es la fórmula de diferencias hacia atrás, que es la función de f de x, la integral 2 de la aproximación, es igual a f de x2 menos f de x1 sobre h, menos 5, que es igual a 5 menos 3.5 sobre 0.5. Y resolviendo y dividiendo esto nos da igual a 1.5 sobre 0.5, que el resultado vendría siendo 3. Entonces la aproximación de f de x de 2 es igual a 3. Bueno, las diferencias finitas centradas. Las fórmulas de estas diferencias finitas centradas se usan principalmente para aproximar lo que son las derivadas en el punto x, y, donde el valor de las funciones en sí en el punto anterior sería en el punto x, y menos 1. Es decir, estas suelen ser más precisas que las diferencias hacia adelante.
y hacia atrás, ya que se usan puntos alrededor de el punto XY. La fórmula de este ejercicio vendría siendo la función de x, de f de x en el punto XY igual a f de x en el punto XY más 1 menos f de x en el punto XY menos 1 sobre 2h. Ya. Aquí tenemos lo que es un ejercicio acerca del tema que acabé de mencionar, donde hay que usar la misma tabla de valores con sus aproximaciones, que son la función de f de x de 15. Aquí se dice que hay que identificar los valores de f de x en el punto x0 igual a 2, f de x 2 igual a 5. Y el paso h con su aproximación de x1 menos x0 igual a 0.5. Aplicamos lo que es la fórmula de diferencias centradas, que sería la función de x de 1.5 sería igual a la función de f de x2 menos f de x0 sobre 2h igual a 5 menos 2 sobre 2 por 0.5 y da a 3 sobre 1. Dividiéndolo sería el resultado igual a 3. Entonces la aproximación de f de x de 15 es 3. Ese sería el ejercicio que yo acabé de explicar. A continuación, mi siguiente compañero. Muchas gracias. Listo, yo le voy a... buenas tardes, yo voy a hablarles sobre lo que viene a ser la integración numérica en lo que viene a ser la regla del trapecio. Y también tenemos más integración numérica como es la regla del trapecio, la regla de los Simpson y la regla de los Simpson 3/8. En este caso yo le voy a hablar sobre lo que viene a ser la regla del trapecio. Entonces nos dice que la regla del trapecio es la aproximación del área de abajo de una curva de la función de x, dividiendo lo que viene a ser la región en lo que el trapecio es útil cuando tenemos un poco puntos de intersección en la función. No es complicada, pero la fórmula básica para poder nosotros integrar esto, lo que es la función de x, es dos puntos que vienen a ser a y b, que es prácticamente la intersección de la integral del b inferior con el integral superior. Tenemos lo que es la función de x de x, que es igual a lo que viene a ser tamaño sobre a sobre 2, que es la función de a más la función de b, donde prácticamente el h es igual a b menos a, que prácticamente viene a ser el tamaño de lo que viene a ser la longitud de un intervalo. Ahora, también tenemos otro tipo de lo que viene a ser la regla. Hay otro tipo de reglas que prácticamente en lo que es el trapecio es un método de integración que a través de bases numéricas usa lo que es la aproximación del área de abajo en una curva, dividiendo una región del trapecio para que así en base a esto, sumando lo que son sus áreas, pueda ser útil para que ese proceso sea integral y funcione de forma un poco más analítica, y también sirva como para otro tipo de valores que nosotros vayamos a usar de forma más discreta. Ahora, basándonos un poco más a lo que viene a ser cada uno de sus puntos, la A representa el límite inferior de la integración, ya que la A se dice que viene a ser ese límite inferior. Ahora, la B limita lo que viene a ser el superior, ya que la B se le llama límite superior. Y la función integral de x, que viene a ser la función que prácticamente viene a guardar lo que viene a ser la x. Y ahora tenemos lo que viene a ser también el más representado como el triángulo x, que es igual a b menos a, que esto prácticamente vendría a ser la longitud de la base del trapecio, que viene a ser delta x, que se dice la variación de x y la diferencia de x. Ahora, como aquí es la diapositiva, nos dice sobre la regla del trapecio. Entonces nos dice que la regla del trapecio compuesta se divide en lo que son dos intervalos, a y b, en prácticamente n subintervalos, ya que de igual manera el tamaño de h o la longitud, la fórmula es la base de él. Entonces, para poder nosotros saber sobre su fórmula general, vendría a ser esto, la integral de lo que viene a ser b de a sobre la función de x de d de x, que es igual a h2, o como la longitud de 2, sobre la b, sobre entre cocharte tenemos lo que viene a ser la función de x inicial
o y más a lo que viene a ser un tipo de apartado. Ese apartado que ustedes ven ahí, que después sigue de lo que es, se le llama lo que viene a ser suma, se le dice sumatoria o la suma de. Entonces en este caso estamos diciendo la suma de n menos 1 y que es igual a 1. Entonces la función de x1 más a la función de x de n número que está entre paréntesis y finaliza en 1. Ahora, basándonos un poco más a lo que viene a ser el ejercicio, prácticamente en sí la regla del trapecio, en este caso vamos a aproximar a lo que viene a ser la integral de 1 de 0, que viene a ser el euro de x de dx, usando lo que viene a ser el número que es igual a 4 en su intervalo. Entonces en este caso nosotros vamos a basarnos un poco más a lo que viene a ser el ejercicio. Así podemos nosotros utilizar ese aproximado. En este caso aquí tenemos que prácticamente para aproximar a lo que viene a ser esto tenemos dos tipos de valor y dos tipos de fórmulas. En este caso tenemos que a es igual a 0, b y es igual a 1, n quedaría igual a 4. También tenemos lo que viene a ser la longitud, que viene a ser igual a lo que viene a ser b menos a sobre n, y esto reemplazándolo sería igual a 1 menos 0 sobre 4, que es igual a 0,25. Ahora los puntos son x0, que es igual, o x inicial es igual a 0, x1 es igual a 0,25 y x2 es igual a 0,5. Y x3 tenemos 0,75, que x4 valdría x1, esos puntos. Ahora, para poder evaluar esto en base a los puntos, nosotros vamos a coger la función 0, iniciamos con 0. Entonces ahora es igual a L de 0, que es igual a 1 de función de 0,25, que aproximado a 1,284. Ahora la función de 0,5, para resolver esto estamos resolviendo cada uno de sus puntos. Entonces en este caso sería a la aproximación de 1,649. Ahora también tenemos la función de 0,75 del otro punto, que vendría a ser el punto 3. La aproximación de él sería 2,117, y así la función de 1 vendría a ser lo que es la aproximación de 2,718. Ahora vamos a aplicar la compuesta en base a esto, porque hablamos de dos, la normal y la compuesta, la trapecio y la compuesta en base al trapecio. Ahora para aplicar la fórmula vamos a usar lo que viene a ser la integral de 1 y superior y la inferior 0. Que el eule de x valdría lo que viene a ser de x, la aproximación de la longitud de 2 de la función de 0 más 2 de la función entre paréntesis 0,25, que va a resolver, que guarda la función para que resume, y la función de 0,5 más la suma de 0,75 de los tres puntos. Ahora sí también viene la otra suma, que viene a ser la función de 1. Sustituyendo estos datos y estos valores, prácticamente nos daría la integral de 1 de 0 de euro de x de derivar a de x, que viene a una aproximación de 0,25 dividido para 2. Ahora en base al cociente vamos a lo que viene a ser la sumatoria de 1 más 2, y entre paréntesis vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, que valdría 2,84 más 1,649 más 2,117. Eso primero lo resolvemos, porque primero se resuelve los paréntesis antes de poder resolver lo que está de más. Primero se eliminan los paréntesis, siempre toda regla de las matemáticas. Ahora más 2,718, que eso después se sumaría en sí. Primero se resolvía lo de paréntesis. Ahora ya resolviendo todo esto, la división entre 0,25 dividido para 2 daría 0.125, y multiplicado, como ya eliminamos los paréntesis y hicimos la sumatoria, daría 1 más 10.814 antes del coma. Entonces es igual a 0,125, el primer punto se lo trae, y ahora la sumatoria entre 10.814 más 1 me daría 11.814, que esto daría la aproximación de 100,476, porque el 1 vendría a equivaler como 1000 en sí. Ahora, ya teniendo esta base principal, podemos decir que ya usando esta n, que es n número 4, vendría a ser a sus intervalos, y así ejercicio, no, mejor dicho, este ejemplo ya quedaría como culminado en esta parte. Entonces, a continuación mi compañero va a decir el siguiente tema. Muchas gracias. Listo, yo soy Bustos Micolta, Aldo, y yo voy a decir lo que son las reglas Simpson
y la regla Simpson de 3/8. Bien, este se dice que es una regla la cual va a utilizar parábolas, ¿no? Para aproximar curvas en un área bajo, digamos que va a aproximar, áreas bajo una curva de un punto a otro punto. Por lo que entonces se dice que esta es mucho más precisa que la de trapecio, ya que requiere de números de subintervalos que sean pares. También se dice que este mismo digamos que va a ser mucho más preciso, porque este va a utilizar, en lugar de líneas rectas, va a utilizar en lo que es esa curva, ese cálculo de la parábola. Por lo que se dice que este va a ser, digamos que una curva suave que va a pasar por 3 puntos, en lo que son prácticamente la identificación, la aplicación de la fórmula y lo que son las sustituciones de los valores, como podemos ver aquí en esta fórmula, y en donde también dice que h, que es el ancho del subintervalo, h es igual a b menos a sobre n, con lo que se dice que también se alternan los coeficientes, que son de x sub 0, x sub 1, que son los equidistantes. Bien, cambio la diapositiva, disculpe. Ya, aquí podemos ver un ejemplo del Simpson, ¿no? De la aproximación de la integral 1, 0 sobre de Euler x de la derivada usando n igual a 4 de los subintervalos. Por lo que en todo esto decimos que en este ejemplo la aproximación y el resultado de la curva de A a B, decimos que este es de 1.718. Bien, por consiguiente vamos con lo que es la regla de Simpson 3/8. Se dice que esta es lo mismo. Utiliza los puntos consecutivos para aproximar un área bajo la curva con un polinomio cúbico, y es útil para los números de subintervalos n con múltiplos de 2. Digamos que son pares, pero con esta diferencia, son múltiplos de 2, pero también son de 3, a lo que aquí también tiene su respectiva fórmula. Pero también nos dice que estas variables de Simpson de aquí de 3/8 se usa hasta 3 subintervalos en un solo lugar, en una sola vez, de 2. Ahora, para decir que se aproxima en una curva cúbica, es más compleja y un poco más complicada de la de los Simpsons. Ahora decimos que también la h es el ancho de cada subintervalo de h, es igual al, digamos, un punto b menos a, es igual ahora sobre 3, ya no sobre h sino sobre 3, porque son los 3 intervalos que se dice que se van a utilizar. Por ende, que hay un ejemplo también, pase la diapositiva. Decimos que aquí para aproximar lo que es la integral de 1 y 0 de Euler x, derivada usando la regla de Simpson de número 3 subintervalos, como ya lo mencioné, que va a dividir el intervalo y lo va a calcular. Como vemos, el cálculo de todo esto, de esta derivada, es de 1.718 también, teniendo el mismo resultado y sabiendo que es la misma, digamos que aproximación de la curva de punto B, de un punto A a un punto B. Gracias.